estamos inaugurando este nuevo segmento, Sala de Prensa, un espacio para llevar adelante entrevistas, y en este caso estamos con Horacio Catena, secretario general del SUTEF. Horacio, bienvenido. Hola, Arro. Felicitaciones por la iniciativa y nada, va a ser un éxito, como todo lo que hacen. Muy bien. Hoy nos convoca a hablar de un tema muy especial para nuestra organización, las exoneraciones, ¿sí? Eh, Nos parece que es importante brindarle un espacio, una charla y poder conversar acerca de esto. Bueno, sí, creo que es un poco hacer justicia con 17 docentes, 16 varones y una compañera, que nos tocó llevar adelante un proceso que pretendió disciplinar a toda la docencia y convertirla en un rebaño manso para que las políticas de ajuste pasen. Así que bienvenida a la iniciativa. Muy bien, vamos a ir primero a pensarnos en el 2013, segundo gobierno de Fabiana Ríos, un plan de lucha que venía llevando adelante la docencia fueguina. Vamos a hablar un poco en principio acerca de eso. Uy, 2013. Claro, ahí se da la particularidad de que el gobierno de Fabiana Río gana en segunda vuelta, después de revertir una primera vuelta con algo más de 9 puntos de diferencia. La composición de ese gobierno se podría decir que estaba feudalizada para poder revertir. Es lindo recordar a quién le gana. Le gana a Rosana Bertoni y Martín Pérez, era la fórmula que estaba enfrente de la fórmula de Fabiana Río. Y a partir de esa feudalización se generan distintos arcos de alianza. Fabiana Ríos en febrero de ese año ofrece un porcentaje miserable de aumento y además nos manda a trabajar. Eso generó una rebelión docente casi sin precedente y se desata un plan de lucha que recorrió varios aspectos. Obviamente tenía una característica salarial, pero en el medio nosotros teníamos una composición del salario en el que una parte de nuestro salario, que es la antigüedad, que es algo muy importante para la docencia y para cualquier trabajador, pero para la docencia en particular, no estaba bonificada por la zona. Entonces, digamos, la diferencia salarial era mínima. Entonces, a partir de ese plan de lucha que incluyó la permanencia en rentas por mucho tiempo, la permanencia en renta fue para visualizar que se había creado un fondo específico que no estaba siendo utilizado ni para salud ni para educación. Luego de distintas marchas, paros y esa permanencia, logramos la sanción de la ley 922 que cubrió toda la zona, todo nuestro salario. Eso mejoró sustancialmente nuestro salario y mejoró las jubilaciones sobre todo. En ese plan de lucha se inaugura en Tierra del Fuego las desobligaciones. Ahí fue la primera vez que la docencia empezó a utilizar las desobligaciones como metodología organizativa y de protesta gremial. Fue, la verdad que muy importante como experiencia gremial y obviamente se fue consolidando. Y por otro lado, a partir de que ganamos la sanción de la 922, que salimos de renta, el plan de lucha continuó, porque a partir de ahí empezó que no querían implementar la ley, que no querían que la ley se implemente toda junta, etcétera, etcétera, hasta que termina en el Congreso de Delegados y Delegadas, que determina una marcha provincial acá a Ushuaia, a la Casa de Gobierno, para el 23 de mayo del 2013, que además era el cumpleaños de nuestra organización, cumplíamos 20 años. Entonces, fue un hecho muy importante. Ese plan de lucha, esa marcha fue masiva, contó con el acompañamiento de muchos sindicatos privados, principalmente el sindicato de camioneros, y termina en una emboscada que no hace
el gobierno de Fabiana Ríos en los playones, porque no nos atienden por adelante, nos mandan por atrás, por lo que sería el patio, el estacionamiento, y ahí no esperaba los antibotines y la policía de la provincia, donde hubo un enfrentamiento y terminó en un caos, en el cual después de un tiempo importante de confrontación con la policía, nos hacen ingresar a 12 docentes, creo que éramos, y algunos representantes de CGT, a una charla primero con Fonradona, que nos había atendido toda la paritaria y habíamos llegado ahí porque no había resuelto nada. Hubo unos entredichos y después nos atiende Aramburu, que era el jefe de gabinete, Guillermo Aramburu. Y después de una charla que tampoco llegamos a nada, hubo otra confrontación interna con la policía, donde nos gasearon y donde eso produjo el ingreso masivo de nuestro compañero, y ahí arrancó una permanencia en la Casa de Gobierno que duró 10 días, donde además, digamos, fuimos denunciando cada cosa que nos íbamos enterando. 2 negociaciones televisadas, las cuales fueron interrumpidas cuando el sindicato pudo demostrar qué recurso había para cubrir la 922, para cumplir con la demanda salarial que teníamos, y después la segunda televisación, hay una oferta a la docencia que finaliza el conflicto, y ahí arranca otro periodo, que fue la persecución, los armados de los sumarios administrativos y las causas penales. Esa sería la síntesis del 2013. Del 2013, bien, y a eso vamos, a ese periodo que inicia posterior a esta permanencia en Casa de Gobierno, donde empiezan los sumarios administrativos, todo un proceso administrativo que después decanta también en un juicio y en exoneraciones. Vamos a hablar de eso y de cómo fue también el accionar por parte de la justicia. Vos adelantaste una serie de medidas como persecutorias hacia la docencia, ¿sí? Con la intención de adoctrinamiento. ¿Cómo fue el accionar de la justicia también por ese entonces? Bueno, en principio es importante detallar el sumario administrativo. Nos convocaban a tomar declaración. Nosotros en cada una de las declaraciones había movilizaciones, apoyo de la docencia, porque evidentemente no habíamos sido 17. O sea, fue selectiva la, Sí, la elección. la elección de cada uno de los sumariados, ¿no? La sumariante Valenzuela, la doctora Valenzuela, hizo un trabajo muy direccionado. Nosotros presentamos pruebas y pedimos careos, pedimos distintas instancias que demuestren que lo que estaban planteando no era la verdad. Fue siendo negada sistemáticamente, no se nos permitió presentar ninguna prueba que pueda desmentir los argumentos probatorios del gobierno de Fabiana Ríos. En el mientras tanto también fuimos citados, fuimos imputados en una causa penal, y se tramitó todo el sumario administrativo, que a pesar de no habernos permitido el legítimo derecho a la defensa, como lo tiene cualquier trabajador o trabajadora del Estado, en ninguno de los casos, ni en los 18 casos, 17, perdón, eran 18 porque hubo un compañero que lo sacaron del sumario. Ingresó como potencial sumariado y lo descartaron porque no tenían absolutamente nada. Marcos de Sogaday. Y esos 17 sumarios que se terminan, en ninguno de los casos pidió la exoneración. Pero ni siquiera cesantías. Al que más le pedían días de suspensión era a mí, que me pedían 18 días. Y al resto le pedían 3 días, 4 días, 5 días, 10 días de suspensión. Es decir, que en ningún caso
de alguien que nos investigó parcialmente o muy parcializadamente, nos pedía la exoneración. Luego viene el 2015, el triunfo de Macri, el triunfo de Bertone arcando. En agosto de ese año presentan un proyecto de reforma previsional, lo presenta la legisladora Martínez. Nosotros movilizamos e impedimos que se trate ese ajuste previsional, y a la semana nos adelantan los juicios penales. Los juicios penales estaban pensados para mayo, abril-mayo del año siguiente, del año 2016, porque te lo van anunciando con tiempo, y nos los adelante a finales de noviembre, es decir, previo a la asunción de Bertone. Claramente había empezado la transición y había empezado la negociación de impunidad y las negociaciones que se dio en ese marco, ¿no? Obviamente que Fabiana Ríos había hecho un trabajo de desprestigio de la docencia, pero de todos los empleados públicos. Recuerdo claramente uno de los principales trabajos de Fabiana Ríos fue el pago desdoblado de los salarios de jubilados y jubiladas. Obviamente que ahí aparecen los jubilados autoconvocados de Patricia, que tiene como expresión política Patricia Blanco, que es la referente más conocida, pero la cantidad de docentes que se autoconvocaban para el pago de jubilaciones. Nosotros siempre fuimos solidarios, siempre acompañamos en sus permanencias, su encadenamiento, cuando se quedaban las noches, cuando marchaban al gobierno. Los docentes siempre hemos acompañado ese reclamo, porque obviamente es nuestro reclamo, porque no eran solamente ellos los que cobraban desdoblados, sino que los jubilados y jubiladas nuestras también lo padecían. Y ese caldo de cultivo fue generando una opinión que los derechos eran privilegio. El derecho a una jubilación digna era un privilegio. Eso es lo que nosotros impedimos en agosto. Arranca el juicio. Nuestra organización participó masivamente. Organizaciones como la UOM Río Grande nos acompañaron durante todo el juicio. Otros trabajadores y otras trabajadoras de la ciudad también nos acompañaron. Ahí empieza una diferencia con camioneros, ¿no?, que también estaban en juicios. Obviamente que ya estaba el poder constituido, era el de Bertone. Se lleva adelante el juicio y nos condenan. El 3 de diciembre nos condenan. El 5 de diciembre nos leen los argumentos. Y Fabiana Ríos, después de esa condena, un día antes de irse, firma las exoneraciones. Vuelvo a repetir, la sumariante, había recomendado suspensiones, no exoneración. Ella firma las exoneraciones de los 16 docentes varones y la compañera Verónica Alfonso. A partir de ahí arranca todo un largo proceso, ¿no?, que yo siempre digo que si quieren conocer alguna, hay declaraciones en YouTube. Ahí declaró el Chula, declaró Chula Bonadíe, que fue uno de los exonerados, declaró el Ale Marín, declaró una declaración que a mí me conmovió, pero también me llenó de orgullo, fue la de René Massa. Y después me tocó declarar a mí, que fue, digamos, la defensa política que tuvimos que llevar adelante. Todo eso está en YouTube, pero muestra un grupo de trabajadores que fuimos llevados injustamente a un proceso penal muy dignos. Yo me siento orgulloso de eso, de mis compañeros y de mi compañera. Con todos los miedos, con todas las incertidumbres, el no saber qué nos iba a pasar, porque antes del juicio era que algunos de nosotros íbamos a salir esposados de adentro, ¿no? Vinieron muchos compañeros y compañeras a nivel nacional acompañando, los compañeros de ADEMI, los compañeros de autoconvocados de Formosa, de CISADEN de Santiago del Estero, de Santa Cruz, ¿sí?
estoy tratando de acordarme, ¿no? Cardelli, dirigentes de derechos humanos, bueno, las madres, estuvimos acompañados. Está bueno Entonces, marcarlo, recordarlo. pero sí, no, fue tremendo. Sin ese acompañamiento hubiese sido imposible. Muchas organizaciones de derechos humanos. Bueno, pero es como todo. Al momento del juicio estás ahí, vos y tus miedos y tu familia, y las familias obviamente sufrieron mucho. Yo me acuerdo de la mamá de Raúl, el papá de Raúl, que estaban atrás mío prácticamente. eh, Recuerdo el sufrimiento de ellos, ¿no? Uno siempre mira a las madres o a los hijos, a las compañeras más o menos, uno cree que más o menos deberían estar en tema, digamos, ¿no? Me acuerdo de la mamá de Horacio Muñoz. Recuerdo cómo sacaron de la sala a Paola, que es compañera nuestra docente, delegada, era la esposa de Horacio Solís, porque la nena, que era bebita, lloraba. La echaron de la sala. Son cosas que uno muy difícilmente se olvide. Cuando lo sacaron a Cardelli porque decía que era un escándalo el juicio, que ya era alevoso. Lo echaron también, Cardelli, detenido en la dictadura, preso político. Nada, recuerdo Boxer, que fue un funcionario de Fabiana Ríos, que denunció en pleno tribunal que había sido traído por la policía, mostró los mails que le mandaba Sergio Araque para cómo debía imputarme en la declaración. Digo, todo eso a nosotros también nos fue haciendo fuerte, ¿no? Nos fue poniendo más claro de que nos querían aleccionar, ¿no? Entonces, ¿Cómo fue este proceso? Y acá no puntualmente con vos, sino para otros de los compañeros y compañeras que también estuvieron involucrados. bueno, fue un proceso muy difícil porque si vos agarrás a cualquier trabajador del Estado, a cualquier maestra, profesor, y le decís, o llega el director y dice, te voy a abrir un sumario administrativo, ya le amargaste el día, le amargaste la existencia, y la preocupación de su vida pasa a ser ese sumario. Cuando arrancan los sumarios, la mayoría de nosotros y nosotras, por ahí algunos veníamos con otra formación, con otra historia, pero qué sé yo, no sé, Marce Villada. Si el que conoce a Marce Villada, maestro bueno, amable, bonachón, hablador, no es un catena confrontativo áspero. Vero Alfonso, nada. Cultivadora de la lectura, del saber de su hijo, ¿no? Ahora de su hija, René Massa, o el Chula, Juan Ferreira, Benítez, Gastón Benítez. Si vos llegás a la escuela, sos papá y te encontrás con Gastón Benítez en la sala de preceptorio, una vez de preceptorio, va a ser un tipo bueno, amable, preocupado por los tipos, o sea, que ya de ahí arranque con un sumario, ya es un problema. Cuando arranca la causa penal, ya como nos dirían los abogados penalistas, el propio proceso penal es un castigo para un laburante, por el nivel de exposición, porque te empiezan a leer el Código Penal y es de tanto año a tantos años de prisión. O sea, ya te empieza a generar otras cuestiones, que está hecho para eso, claramente, por reclamar salario, ¿no? Ve que vos decís, estabas ahí porque asaltaste un camión blindado, porque, no sé, sos narcotraficante, ¿no? De hecho, todos los que fuimos a ese juicio no teníamos causas anteriores. O las causas anteriores en términos penales que teníamos, que ya no la teníamos, habían sido por estar en un corte de ruta, por salario, por protesta social, digamos, ¿no? Así que fue muy difícil, trabajamos mucho, la cercanía entre nosotros y nosotras,
y la certeza de que la organización nunca te iba a dejar solo. Eso me parece que fue un elemento importante. Obviamente que no todos pensamos lo mismo y que no todos creemos lo mismo, pero a lo largo de estos 10 años, se podría decir, un poquito más, se demostró que efectivamente la organización no te deja solo. Mencionás a compañeras como Vero, a compañeros como René, que ya gozan hoy de una jubilación. Algunos tuvieron la suerte de que esto, digamos, finalice de una manera favorable, quizás un poco más rápido que otros, y es el caso de ellos, ¿no? ¿Cuál fue la suerte de algunos compañeros que hoy todavía están a la espera? Bueno, de las exoneraciones se hicieron 5 exoneraciones selectivas y efectivas. La primera fue la mía, en noviembre del 2017. Después vino Cristian Snack, vino Marcelo Villada, y después vinieron Marquito Ferreira y Tapita Martínez. Yo siempre cuento algo, el otro día en círculos cuento algo, que a mí me generó mucho dolor, que fue que el proceso de Cristian. Cristian, cuando vuelve a su escuela, que era el Colegio Sobral, confluente con él se reintegra quien había sido ministra firmante de las exoneraciones, que era Sandra Morina. Y él dice, y los compañeros la saludaban, como si no hubiera pasado nada, me decía Horacio. Y no lo pudo transitar con facilidad y se fue de la escuela, renunció a lo que tenía, trabajó en el bachillerato y, bueno, después empezó su vida más artística y lo que está haciendo ahora. Pero me parece que no es un tema como para no mencionarlo, es un tema importante, que todos los que pasamos por ese momento sabemos que fue así, sabemos los motivos y cómo lo afectó. A él y a su familia, por supuesto. Después tuvo el caso, por ejemplo, de Marcelo y de Tapita, que lograron reingresar mediante una muy importante actividad de la Junta de Clasificación y Disciplina del nivel primario, Romy Tapie y las compañeras que estaban en ese momento, pero nunca le regularizaron sus expedientes, su salario. Marcelo hasta hoy tiene problemas para cobrar su salario. En el caso de Tapita, como no se le computan todavía los años que estuvo exonerado, no se puede jubilar inmediatamente. Los otros días me llama Juan Ferreira, que le retrocedió su expediente en la jubilación porque sale el decreto de exoneración. Con Horacio Solís charlábamos los otros días y nos acordábamos cuando él no podía vender un auto porque tenía la causa, por lo tanto eso estaba dentro de las de lo que te, Las limitaciones. de las limitaciones. Cuando salías por tierra tenía que ir con un permiso previo del juzgado. A mí me han hecho bajar 2 o 3 veces saliendo de la provincia por el aeropuerto porque me habían cambiado alguna calificación y no me dejaban salir, mis hijos habían pasado. Recuerdo cuando fuimos a denunciar al gobierno con Florencia Villarreal al Uruguay, que después lo toma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo toma. Cuando volvíamos, Florencia pasa y a mí me dejan retenido del lado de afuera porque me habían cambiado alguna cuestión judicial. Todas esas cosas, más la persecución de la policía, o más las citaciones, más distintos tipos de hechos que le ha tocado a todos, de distinta manera, y me parece que lo más doloroso es la incertidumbre. Bueno, ya le tocó estos 5, ¿cuándo me llega a mí la notificación? Eso lo he hablado con Juan González, lo he hablado con Vero, bueno, lo he hablado con todos, ¿no? ¿Cuándo me llega a mí la notificación de exoneración? Porque digamos, estábamos todos en la misma. Ese es un tema que la organización lo va a tener que analizar en algún momento, porque tiene que dejar enseñanzas. Y enseñanzas positivas, no de miedo. Cómo afrontar este tipo de situaciones que nosotros, los que militamos en democracia,
No estábamos acostumbrados a este tipo de cosas, pero que son parte de cuando uno disputa temas importantes en la política gremial. Te puede tocar. Y si te toca, tenés que tener la valentía, y si no te alcanza la valentía, tenés que apoyarte en tus compañeros y compañeras para tener la representación digna frente a los problemas que se te plantearon, porque es producto de tu actividad, y esa actividad a veces le toca a unos y a veces le toca a otros. A veces lo leemos de las madres, que nunca pensaron que iban a tener que arrancar con la ronda, y le tocó. Lo hemos escuchado a Norita contar su historia, y esto, salvando las tremendas distancias, es algo que vos no esperás, que para lo que no te preparaste, o no estás lo suficientemente preparado, y te podés quedar de un día para el otro sin trabajo. Exacto. Hablas de la organización y de cómo fue apoyando durante todo este proceso, también apoyándose en otras organizaciones o en otros espacios que acompañaban, pero para adentro tuvo que pensar estrategias, ¿no? Estrategias para sobrellevar lo que sucedía y los compañeros y compañeras que no estaban en actividad docente. ¿Qué ocurrió con respecto a eso? Bueno, aprovechando el envión del Eternauta de que nadie se salva solo, nosotros siempre decimos que no llegamos hasta acá solos. Llegamos hasta acá porque hubo una organización, porque hubo en su momento una CTA que conducía Pablo Micheli, que nos acompañó, nos apoyó, porque tuvimos la solidaridad de muchísimos compañeros a nivel nacional, pero principalmente de nuestra organización y de la mayoría de la docencia de base, ¿no? La primera condición es no abandonar la lucha, porque nosotros nos hicieron todo para que nos arrepintamos de pedir lo que pedíamos. Por lo tanto, ratificar el camino de la lucha, ratificar el derecho irrestricto a la educación pública, a los derechos laborales, al salario digno. Digo, eso para mí es lo principal. Eso es lo que nos mantuvo. A partir de ahí, que no nos iban a sacar de la docencia. Ellos querían sacarnos de la docencia. ¿Ves? Podés perder todo. En ese sentido, tuvimos la suerte, a partir de mantenernos en la organización, que a nivel nacional, con Jorge Cardelli y Roberto Elizalde, en la CTA Nacional, conocíamos ya los bachilleratos populares, y a partir de ahí empezamos un trabajo con ellos para poder traer los bachilleratos populares a Tierra del Fuego, con la certificación de los títulos del resto de los bachilleratos. Como es un tema que se hace, es legal, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a armar toda la logística, que termina en el 2018, arrancando con un gran apoyo de rectores de Rosario, Mendoza, con la Riosal de Roberto Elizalde, vinieron compañeros de México, compañeros de Colombia, vino, bueno, con el apoyo de la cooperativa Renacer, de la Intendencia de ese momento de Río Grande, y del IPES, como bastión de lucha también, resistiendo a Bertone y a Macri, ¿no? Hicimos el lanzamiento de los bachilleratos en el salón del IPES, y a partir de ahí arranca una experiencia maravillosa, que es de resistencia, en un sentido creador, en un sentido de confrontar con el modelo de ese momento de Macri, que era todo lo contrario. Dijeron que los títulos no iban a servir, que era trucho, que le íbamos a sacar trabajo a los CENS y toda una cosa que no ocurrió, que además, cuando se consolidó, logramos que se reconozca a nivel provincial, y hoy tienen no solo la estabilidad, tenemos más docentes trabajando, tenemos alumnos y tenemos delegados y delegadas de los bachilleratos que opinan, resuelven, militan junto con nosotros. Por lo tanto, me tocó estar en esa creación, me tocó ser el armador, junto con otros, junto con Normita, con Florencia, con Javi, con, bueno, Juan González se puso al hombro el armado en Río Grande, porque era la base más importante que teníamos. Después Marcelo Villaga haciendo las veces en Tolwyn, desarrollando el bachillerato en Tolwyn. Acá René, que tuvo una participación muy importante, porque todavía no estaba
exonerado, pero se puso al hombro el bachillerato de acá, que teníamos en ese momento la sede en Renacer, dando los fundamentos, dando las actividades, incorporamos trabajadores de Renacer que podían dar clases por sus títulos, su expertise, la podían hacer y lo hicieron. Digo, hubo un laburo de los exonerados colaborativo, y Marquitos Ferreira, que desde el inicio es tutor en el bachillerato, Tapita, Juan Ferreira, todos ellos estuvieron vinculados al bachillerato, que bueno, yo reconozco en todos ellos, ya lo dije, creo que a todos, a Juan González, al Tapita, a Juan Ferreira, acá Normita nos dio una mano, Florencia, Javier, bueno, René, vuelvo a repetirlo a todo porque no me quiero olvidar, ¿no? Para que nosotros nos sintamos abrazados y nada, trabajamos en lo que debíamos hacerlo, ¿no? Así que para nosotros es una experiencia maravillosa que esperamos que se siga construyendo, que se siga trabajando y que sirva para otros momentos. Una experiencia pedagógica sin precedentes hasta ese momento en nuestra provincia, pero también una experiencia política muy fuerte para quienes trabajan hoy también dentro del bachillerato popular. Vos decías, se incorporó mucha más docencia en esos espacios y una matrícula que vemos como año a año sigue creciendo, y las propuestas que no paran de diversificarse en los distintos espacios que ocupa el bachillerato popular. Sí, y además diversa incluso en el propio bachillerato, porque no es lo mismo el de Río Grande que el de Tolwyn, que el de Ushuaia. Somos el único sindicato docente que tenemos y organizamos un bachillerato que no tiene ningún rasgo de precariedad, y que tiene un modelo interesante, no para copiar, pero sí para aprender algunas cosas de otros niveles y modalidades. Yo creo que así debería construirse la educación pública, de manera colaborativa, de manera de intercambiar mucho, pero a nosotros nos abrazó y nos trajo hasta acá. No es poco. Yo lo he hablado alguna vez con Marcelo, que viajaba y se quedaba en Tolwyn, Marcelo Villada. Bueno, son esas cosas que te va dejando la vida, ¿no? Esas charlas, ese quedarte, ese resistir en concreto. Porque a veces la palabra resistencia dice un montón de cosas, pero en términos, cuando lo tenés que explicar, ¿cómo es? No es solo la marcha, porque la marcha dura 2 horas, 3 horas, la asamblea dura 1 hora. Después tu vida tiene 24 horas todos los días, como todo el mundo. ¿Cómo es? Bueno, es ese estar en el bachillerato, es ponerlo a la cabeza, es confiar que va a continuar. Cuando, digamos, nosotros decimos que no es que veíamos la lucecita a través del túnel, que teníamos que construir esa lucecita. Se había cerrado bastante y creo que colectivamente lo logramos hacer, eh, y con todos los errores, con todas las discusiones, con todas las diferencias que se van dando en el medio, porque es inevitable de la vida política de una organización de la Argentina, debe ser así. Yo me siento orgulloso de lo que han hecho todos mis compañeros exonerados, todos aquellos que nos han abrazado. Recuerdo Vero Andino cómo ha trabajado también para que sea posible el bachillerato en Río Grande. Bueno, nada, un montón de gente que le ha dedicado mucho tiempo, mucha cabeza, pero sobre todo mucho corazón. Si no está el corazón ahí, no funciona. Horacio, ¿cuál es tu situación ahora? Bueno, ese periodo de sufrimiento, se fue llevando adelante lo que se llama el juicio contencioso administrativo. Es un juicio laboral, es contencioso administrativo, debería ser sumarísimo, rápido. Un juicio común de eso dura 2 años para la primera sentencia y ponele 3, 4 como mucho en la segunda. Nosotros nos duró 7 más o menos. Y fue así que en el 2022 obtuve la primera sentencia favorable. Pasó todo el filtro no sé, era en primera instancia, por lo tanto, como estaba firme, no,
no la cumplieron. Apeló, el gobierno de la provincia apeló la sentencia y obtuvimos el año pasado la confirmación en segunda instancia. Así está firme la sentencia, más allá de que queda en instancia extraordinaria como la del Superior Tribunal, pero la sentencia queda firme a partir de la segunda instancia. Nosotros a partir de diciembre hicimos una presentación para que la cumplan, porque ya estaban todos los pasos dados. El 5 o el 8 de diciembre, no recuerdo exacto qué día, pero creo que fue el 5 de diciembre, hicimos la presentación donde pedimos que se me reinstale, que se cumpla la sentencia. ¿Qué dice la sentencia? Algo muy importante, que el decreto de exoneración es nulo. Es muy importante porque es nulo no solo para mí, sino que va a ser nulo para el resto. O por lo menos eso es lo que entendemos nosotros. Pero además, en el fundamento de esa sentencia dice que se nos limitó y se nos impidió el legítimo derecho a la defensa. Esto que yo explicaba al inicio de la charla del sumario administrativo, el juzgado se tomó el trabajo de analizar todo el sumario administrativo y demuestra punto por punto dónde se nos impidió el derecho a la defensa. Por lo tanto, declara nulo el decreto. Si es nulo el decreto, es nulo todo lo posterior. Por lo tanto, nosotros pedimos, o yo en este caso digo nosotros porque lo pide el gremio, lo pide el abogado de nuestra organización, la reinstalación inmediata, el cumplimiento de lo que es el saneamiento administrativo posterior al 2017. Es decir, yo cuando me exoneran, yo ya era jefe de sección, había sido jefe de taller de mi escuela, de la escuela técnica en Ushuaia, y a partir de ahí la carrera de ascenso está muy clara, digamos, se puede ver a través de cualquier ex directivo, Claro. de John Luigi o el propio Juan Arrieta, que se jubiló entró por regente técnico y se jubiló por supervisor de la provincia, supervisor técnico, creo que fue Juan cuando se jubiló no hace tanto. Y estamos pidiendo el saneamiento administrativo, que son todos los ofrecimientos que se me impidieron en 7 años. Lo otro que estamos pidiendo es el reconocimiento de la antigüedad y los aportes y contribuciones a la caja. Porque si fue nulo el decreto, yo debería tener todos los aportes hechos. Pero detrás mío viene Tapita, que si no le reconocen eso, tiene que trabajar 4 o 5 años más. Está Marco Ferreira, que todavía no tiene la primera instancia. Y está el resto de los exonerados. Porque a algunos no le hicieron problema al momento de jubilarse. Pero vuelvo al caso de Juan Ferreira, que le dieron un paso para atrás porque le salta el sumario. Pedimos la indemnización por todos estos años y es todo lo que corresponde de un juicio laboral de contencioso administrativo. Por lo tanto, estamos a la espera. Hoy lo único que tengo es una notificación del 23 de mayo acerca de la declaración de las vacantes mías en la escuela técnica. Todavía no tengo la resolución de eso, a pesar de que públicamente se hicieron un montón de cosas. Nosotros pedimos lo que le corresponde a cualquier trabajador, porque además cualquier docente lo debería hacer, pero yo como dirigente sindical tengo mayor responsabilidad. No puedo dejar inconcluso un proceso de esto porque sé que le dejo un antecedente a los trabajadores y trabajadoras muy importante. Primero, que a ningún trabajador y a ninguna trabajadora se le impida el derecho a la defensa. Segundo, que se le puede ganar un juicio al Estado y que si el Estado se equivocó con un trabajador, debe repararle el daño. Eso que hay gente que le molesta tanto, que habla mucho de nosotros, lo único que no dicen cuando hablan es que le ganamos un juicio al Estado, que aguantamos 7 años, que se demostró que lo que dijimos en el juicio era verdad, porque no nos habían permitido el derecho a la defensa, y que cualquier trabajador tiene que animarse a defenderlo hasta el final.
no cortar camino, no buscar la salida de la negociación política, confiar infinitamente en su organización y en sus compañeros y sus compañeras. Y los procesos políticos, sobre todo para mí, que soy dirigente sindical de tantos años, no está bueno cortar camino, porque no es un buen ejemplo para los compañeros y compañeras. Todo lo demás, para mis compañeros y para mis compañeras, cosas que lo he explicado en Congreso, está en la administración de mi organización, la organización que me formó, que es el SUTEF. Están la sentencia de primera instancia, de segunda instancia, el decreto de reinstalación, y van a estar todo para que sea patrimonio. Lo original va a estar. Yo me llevaré copia, porque todo eso le pertenece a mi organización. Todo eso le tiene que pertenecer a la docencia. Y si le pertenece a la docencia de Tierra del Fuego, tiene que ser generosa y le tiene que pertenecer a la docencia de todo el país para que sirva como ejemplo, sobre todo que es posible resistir, que en los momentos que se pone difícil hay que buscar formas creativas, pero sin perder el optimismo revolucionario, y sobre todo que la docencia nunca te suelta la mano. Eso es lo que yo he comprobado. Y hasta el momento espero que se dé el saneamiento completo de mi carrera docente, porque cada vez que tuve un ascenso lo trabajé. Cuando yo fui jefe de sección, un turno que tenía turno tarde, lo trabajaba todo el turno tarde. Cuando fui jefe de taller, que era un orgullo para mí ser el jefe del taller de mi escuela, lo trabajé. Y termine donde termine mi carrera de ascenso, lo voy a trabajar. Porque me parece sumamente importante poder trabajar el cargo de ascenso, que para lo cual vos lo disputás. Y sobre todo cuando tengo el cargo que ocupo en mi organización. Yo creo que todo lo contrario, ser el secretario general me obliga a trabajarlo el cargo. A lo mejor algún otro compañero, alguna otra compañera puede no hacerlo por otra tarea, pero hay demasiada mirada puesta en nuestra organización y en mí que, que creo que debo hacerlo. Y lo primero que haría en cualquiera de los cargos de ascenso que me toque, desde jefe de taller a la que me toque, es hacer una presentación al Ministerio de Educación pidiendo que se saquen los concursos para esos cargos, que sean por antecedente y oposición, que haya concurso público para toda la docencia. Esa sería la primera, o va a ser, en caso de que se cumpla, lo primero que voy a hacer en cualquiera de los cargos de ascenso que me toque a partir del saneamiento que están haciendo. Bien, Horacio, esperamos, como vos decís, que se resuelva favorablemente la situación para todos los compañeros y los que todavía están en una instancia y esperando su sentencia. Sin duda en este momento, más que nunca, es necesario salir a poner palabra y hablar de esta experiencia que a nosotros nos marca como organización, pero también deja un antecedente para todos los trabajadores y trabajadoras. Gracias por tu tiempo, por tus palabras. No, gracias a ustedes y un agradecimiento a todos y todas los que nos han acompañado hasta el momento. Déjame decir los nombres de los exonerados. Exonerado solamente no es Horacio Catela, Evero Alfonso, Horacio Muñoz, René Massa, El Chula Bonadíez, Juan González, Juan Ferreira, José Martínez Tapita, Villada, Cristian Snack, Horacio Solís, Raúl Arce, Alejandro Marín, Alejandro Gómez, Carlos Díaz, Marco Ferreira, Gastón Benítez y quien les habla. Muchas gracias.